Saludos a todos los alumnos presentes. Vamos a desarrollar el tema del día de hoy que se titula Crisis española en el siglo XIX. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? De que, por ejemplo, hay que ver cómo se encontraba Europa en aquel entonces, ¿no? A inicios del siglo XIX. 1800 para ser más exactos, ¿no? Bien, tenemos que tener en cuenta este personaje que es Napoleón Bonaparte, ¿no? Es más, incluso saber también lo que se había desarrollado previo al gobierno de Napoleón Bonaparte, la famosa Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa fue todo un hito, es más, los historiadores consideran de que la Revolución Francesa marca un antes y un después, es el inicio de la edad contemporánea, lo que vivimos hoy en día. ¿Está bien? ¿Qué más? Ahora, ¿por qué es tan importante la Revolución Francesa? Porque recuerda que es la primera vez que se derrota a ese imperio absolutista, ¿no? De que un Estado se va a empezar a basar su gobierno en leyes, propiamente dicho, ¿no? En toda esta idea de la ilustración. Perfecto. Pero la Revolución Francesa recuerda de que va a acabar bastante mal, económicamente hablando, y además incluso se van a cometer muchos excesos. La etapa del terror, etcétera, entre otros problemas. Muy bien. Esto va a hacer de que Francia, con todos esos problemas, sea un caldo de cultivo, sea una presa fácil de invadir. Muchos de esos países enemigos de Francia históricos, como Gran Bretaña, ¿no? Como Austria, etcétera, entre otros, veían la posibilidad de invadir y quedarse con territorios franceses. Pero gracias a la presencia de este señor, de este general Napoleón Bonaparte, que con sus hábiles estrategias militares no se va a llegar, Francia no va a ser derrotada e incluso va a derrotar, a tal punto de que varios de estos países enemigos franceses van a tener que realizar alianzas entre ellos para defenderse del ataque de Napoleón Bonaparte, que incluso va a generar un imperio, ¿no? El imperio napoleónico. Esas alianzas, ¿cómo se les llamó? Se les llamó pues coaliciones. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Para 1805, Napoleón Bonaparte era el amo y dueño de todo Europa, ¿no? Los países le tenían miedo, acataban, ¿no? Queriendo, no queriendo, todo lo que decía Napoleón Bonaparte y todo ello. Pero recuerda que había un país que Napoleón Bonaparte no podía derrotar, ¿no? Y ese país era Reino Unido, básicamente Inglaterra, ¿no? Porque Inglaterra representaba la mayor parte de todo ese país, Reino Unido. ¿Por qué no lo podía vencer? Porque recuerda que Napoleón Bonaparte basaba su poder principalmente en la guerra, en el ataque. En cambio, los británicos, aparte de ser un país poderoso militarmente hablando, también tenían una gran cantidad de colonias, también desarrollaban una gran cantidad de comercio. Recuerda que ya estaban empezando a hacer lo que se llamaría la primera revolución industrial. Entonces, Napoleón va a ser bastante directo en ese sentido. La manera de vencer a Reino Unido, ¿no? A Inglaterra, ¿cómo es? Militarmente es difícil, porque además ellos son una isla y manejan bastante lo que es la guerra marítima. Entonces se les va a vencer de qué manera económico, de manera económica, ¿no? Se le va a prohibir, va a dar Napoleón Bonaparte, va a dar una ley llamada el bloqueo continental, que consistía en lo siguiente, ¿no? Se prohibía a todos los países europeos de que comercien con Gran Bretaña. ¿Bien? Inglaterra, ¿por qué producía bastante? Producía porque había un montón de personas que compraban esos productos, ¿no? En Europa. Por lo tanto, si ningún país comercia con Gran Bretaña, entonces Inglaterra, Gran Bretaña no va a tener con quién comerciar y por lo tanto va a caer en crisis y se va a debilitar. Listo. Ese era el plan de Napoleón, ese era el plan, el objetivo del bloqueo continental. Perfecto. Van a haber países que no van a acatar esta norma y que obviamente van a sufrir las consecuencias, invasiones. Uno de ellos, y el más importante, ¿cuál fue? Portugal, ¿no? Como tú te das cuenta acá en el mapa, Portugal se encuentra en la parte occidental, extremo occidental de Europa, ¿no? Portugal es un país bastante pequeño que desde la época moderna pues se ha basado en el comercio, es un socio comercial muy importante del Reino Unido. Por eso que a Portugal no le conviene, ellos tienen colonias en África, en Asia, ¿no? En América, Brasil, no les conviene pues dejar de comercializar con su socio, con el Reino Unido. Y ellos hacen caso omiso a este bloqueo continental y obviamente que van a ser invadidos, ¿no? El ejército francés, o también conocido como la Grande Armée,
va a invadir Portugal. Incluso los reyes portugueses ante toda esta invasión van a establecer su reino en su propia colonia en Brasil, ¿no? Pero como tú te das cuenta, para que los franceses puedan llegar a Portugal, tenían que cruzar ¿por dónde? Tenían que cruzar por el reino de España. Acá tú te puedes dar cuenta. España era un país que estaba bastante débil. Su monarquía tenía problemas y a pesar de que tenían colonias bastante grandes en América, tenían bastantes problemas que enfrentar, principalmente los económicos. Entonces, España pues se había hecho aliado de Francia y para formalizar pues esta ayuda que España le va a prestar a Francia para que pueda invadir Portugal, se va a firmar un acuerdo, ¿no? En 1807, que se va a conocer como el Tratado de Fontainebleau. ¿Está bien? Firmado entre el rey de ese entonces, Carlos IV, y obviamente que Napoleón Bonaparte. Perfecto. Gracias a este tratado es que los franceses pueden pasar por España e invaden Portugal. Perfecto. Pero había un pequeño problema. El problema es que a pesar de que Portugal ya había sido invadida, a pesar de ello, los franceses no se movían de España. Por eso que a muchas personas, a muchos españoles les va a parecer raro esto. Les parecía que en realidad era una treta, que en realidad era una mala jugada para que Francia tenga más dominio en España. Y esto va a generar problemas, va a generar revueltas, va a generar reclamos de la población, sobre todo que pedían que renuncie el ministro de Carlos IV en ese entonces, que se llamaba Godoy, ¿no? Carlos Godoy. ¿Está bien? Carlos Godoy renuncia ante este motín, que se va a conocer como el motín de Aranjuez. Y a su vez tanta era la cantidad de motines, de reclamos, etcétera, ante la mala administración del rey Carlos IV, que a Carlos IV no le va a quedar otra alternativa que también renunciar. Él también renuncia, él abdica sobre todo, ¿no? ¿Y a favor de quién renuncia? ¿A favor de quién abdica? De su hijo. ¿Cómo se llamaba su hijo? Se llamaba Fernando VII. Él era bastante joven, a diferencia de su padre, ¿no? Que tenía ideas más retrógradas, etcétera. Y el pueblo español, va a recibir con buenas vibras, va a recibir con halagos, etcétera, a este nuevo rey, Fernando VII, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿qué sucedía? Fernando VII, ¿no? Que es el nuevo rey, va a decidir solucionar estos problemas directamente con Napoleón. Por lo tanto, decide entrevistarse cara a cara con él, ¿no? Para que ya las tropas españolas se reúnan, ¿no? Ya que Portugal ha sido invadido, ya deben irse los franceses, perdón, ya deben irse de España, etcétera, todo ello. Y listo, la reunión se va a realizar ¿en dónde? Se va a realizar en un pequeño pueblo que está en la frontera entre España y Francia llamado Bayona. ¿Está bien? Listo. Fernando VII va con toda su comitiva, pero cuando llega a ese pueblo se da cuenta de algo. ¿De qué se da cuenta? Que es una trampa. Que es una trampa para encarcelárselo y así va a ser. ¿Está bien? Encarcelan a Fernando VII y por lo tanto, en vista de que España no tiene rey, porque Fernando VII está preso, repito, ¿qué es lo que hace Napoleón? Va a hacer de que su hermano sea el nuevo rey de España. ¿Cómo se llamaba su hermano? Se llamaba José Bonaparte. ¿Está bien? Pero la historia, los historiadores españoles y de otros países lo van a conocer con el apodo, con el apelativo que el pueblo español le había dado en ese entonces. ¿Qué apelativo le dio? El de Pepe Botella. ¿Por qué? Bueno, porque era un rey que se preocupaba poco por el bienestar de su país y más bien se preocupaba ¿por qué? Por estar en fiestas, por los juegos de azar, por los grandes banquetes, etcétera, por la bebida, por el licor, etcétera y todo ello, ¿no? Ahora, ese apodo, Pepe Botella, es bastante significativo. ¿Por qué? Porque recuerda, ¿no? Los españoles son bastante conservadores en lo que tiene que ver con su monarquía, ¿no? Ellos pueden tener la idea que tengan, pero para ellos su rey es algo sagrado, ¿no? La institución del rey, de la monarquía, es algo que se tiene que respetar. El hecho de que a un rey lo insulten, el hecho de que a un rey le hagan caricaturas, etcétera, ¿qué cosa significa? Significa que a ese rey no lo respeta, el pueblo no lo respeta, no lo quiere. ¿Está bien? Y así pasó. Es más, esta coronación de José Bonaparte se va a dar en 1808, ¿no? En abril y en mayo sobre todo. ¿Y qué es lo que va a generar a continuación? Que el pueblo español se levante. En Madrid, ¿no? En muchas zonas
los españoles se levantaban a favor de Fernando VII, pidiendo que vuelva Fernando VII y que se vaya el traidor, que se vaya pues Pepe Botella, José Bonaparte. Y obviamente que cómo van a responder los franceses en España, mediante la fuerza, ¿no? Asesinando personas, asesinando a inocentes, ¿no? Mucha gente va a ser cruelmente colgada, asesinada, pues por simpatizar con Fernando VII, por no estar de acuerdo con los franceses, ¿no? Incluso va a haber hasta artistas que van a representar en sus cuadros, en sus obras, ¿no? La crueldad con la cual los franceses trataban al pueblo, ¿no? El más conocido de ellos va a ser Francisco de Goya, que era un artista, pintor sobre todo, ¿no? Que hizo una serie de cuadros sobre esta época que se llamó Los horrores de la guerra, ¿no? Eran grabados, pero también hizo pinturas, ¿no? Como por ejemplo el fusilamiento del 3 de mayo en Madrid, en la que se puede ver cómo soldados franceses asesinan cruelmente mediante espadas, mediante disparos a gente española, ¿no? Pero bueno, ahora, ¿qué más? ¿Esto cómo va a repercutir? ¿Cómo va a repercutir en las colonias y todo ello? Perfecto, va a haber una reacción en cadena, ¿está bien? Y muchos de estos representantes, ¿no? Se van a reunir en una ciudad que estaba al sur de España, que se llamaba Cádiz, ¿no? Se van a formar como reuniones, como asambleas entre los representantes de todo el reino español, de todo que eran súbditos de España, ¿no? Representantes de las colonias, representantes de las ciudades de España, etcétera, ¿no? Se reunieron ahí. Listo. Ahora, lo que coincidía, ¿qué cosa más era? Además, todos estos representantes coincidían en que tenían en muchos casos una mentalidad liberal, ¿no? Una mentalidad basada pues en la ilustración, basada pues en esta idea de la racionalidad y todo ello. Perfecto. Se reunieron y unos años después, en 1812, ¿qué cosa hicieron? Lograron establecer una constitución, ¿no? Lograron crear, junto con todas sus ideas, junto con todos sus debates parlamentarios, una idea en la cual, por ejemplo, el rey ya no sea el centro de todo, ¿no? En la cual pues se eliminaba la Inquisición, en la cual se establecía igualdad ante todos los súbditos de España, sea la raza que fueran, entre otros, ¿no? Se eliminaba la mitad, se eliminaba, ¿qué cosa más? Se eliminaban los tributos indígenas, entre otras cosas, ¿no? Esa constitución, repito, fue creada por las Cortes de Cádiz, ¿no? La constitución de 1812, de tendencia liberal. Además, dentro de las colonias, sobre todo en Sudamérica, como tú te puedes dar cuenta, habían varios virreinatos. Estos virreinatos fueron creados en el siglo XVIII, ¿no? Como parte de las reformas borbónicas. Antes todo este territorio pertenecía al virreinato del Perú, ¿no? Pero además, parte de estas reformas borbónicas, aparte que como también crean virreinatos, ¿qué es lo que hacen también? Crean una libertad de puertos. Anteriormente a las reformas borbónicas, solamente un puerto podía comercializar directamente con España, y era el puerto del Callao, ¿no? Que era el principal puerto de Lima, ¿sí o no? ¿Está bien? Pero se abren nuevos puertos al comercio directo con España, el puerto de Buenos Aires, el puerto de Valparaíso, acá en la zona de Chile, ¿no? El puerto, por ejemplo, de Cartagena, en esta zona, ¿no? De Nueva Granada y más. ¿Esto a quiénes va a perjudicar? Va a perjudicar a los comerciantes limeños, que incluso estaban asociados en una institución que se llamaba el Tribunal del Consulado, ¿no? Y entonces, además, esos comerciantes de estas otras zonas, de otros virreinatos, van a crear las juntas de gobierno. ¿Qué cosa era? Las juntas de gobierno van a ser intentos de independencia, ¿no? La lógica de estos patriotas, de estos criollos, ¿cuáles era? A ver, el rey verdadero, que es Fernando VII, no está gobernando, está preso. El que está gobernando ahorita España es un rey falso, José Bonaparte. Por lo tanto, yo soy súbdito del rey, no de un virreinato, no de un virrey. Entonces, si no está el rey verdadero, yo puedo autogobernar. Y así, bajo esa mentalidad, se crean las juntas de gobierno, ¿no? En el Perú también se quisieron crear juntas de gobierno, ¿no? Se crea la junta de gobierno, por ejemplo, en otros lados, la de La Paz, la de Chuquisaca, la de Santiago, ¿no? Pero todas ellas van a ser combatidas ¿por quién? Por el virrey del Perú, Fernando de Abascal, que era un hombre muy experimentado en cuestión de armas, que combatió todos los intentos de junta de gobiernos del virreinato del Perú, y que la única junta de gobierno que no pudo derrotar fue la de Buenos Aires, por varios motivos, porque tuvieron apoyo de los británicos, entre otros, pero el resto de juntas de gobierno, repito, fueron derrotadas por Abascal. Muy bien, jóvenes, ahí tenemos pues el resumen de esta clase, ¿no? La idea principal. Y acá tenemos en la última parte unas pequeñas preguntas para evaluar el aprendizaje que tuvimos en esta sesión. Gracias a todos ustedes y conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Hasta luego, permiso.